Bienvenidos en el quinto domingo de Cuaresma, el domingo que precede al domingo de Ramos. La pasión de Jesús está ya muy cerca y a partir de hoy empezará a hablarnos de ella directamente. Cristo es preguntado, es buscado por los griegos que desean verlo, y en esto Jesús ve una señal que le es dada del cielo y abre su corazón delante de nosotros para mostrarnos el misterio de su pasión y su papel para nuestra propia vida. Vamos a escuchar sus palabras. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Ya lo hemos oído. Jesús se compara a sí mismo a un grano de trigo que crece y alza su cabeza, pero está destinado a morir para producir así muchísimo más fruto. El trigo normalmente es triturado, es partido, para así convertirse en pan y poder ser alimento nuestro. También tenía Jesús que ser triturado, en cierto modo, a través de una pasión, a través de muchos sufrimientos y de torturas incluso. Ha de ser triturado para ser nuestro alimento. Nos muestra Jesús con eso el sentido profundo de nuestra existencia. Todos encontramos la plenitud de aquello para lo que estamos vivos en el darnos a los demás, en el amar a los demás, en el dejar de servir todo para nosotros, de hacer que todo se vuelva en beneficio nuestro y encontrar la alegría de darse a los demás, de ser como este trigo justamente. Jesús va como el primero, abriendo un camino nuevo, un camino dejando unas huellas claras, que siguiéndolas sabemos que caminamos hacia Jesús.
Por eso el cristiano sabe que cuando es trigo y muere, se está uniendo a su maestro, que cuando está entrando en la pasión, imita a aquel que nos ha dado el ejemplo más claro, sublime y más verdadero de lo que significa estar vivos, de lo que significa ser personas. Para entender bien estas palabras es necesario saber que cuando habla Jesús de su muerte, habla de su muerte en la cruz, y que cuando se refiere a todos nosotros, se refiere a ese morir cotidiano de todos los cristianos, de todos los seguidores de Jesús, por el cual vamos dando nuestra vida, vamos sirviendo a los demás y no haciendo que nos sirvan. Jesús mismo lo declara de sí mismo. El Hijo del Hombre, dice, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseña, por tanto, a servir y a dar nuestra vida para que esa donación sea rescate de muchos, de tantos que nos rodean, de tantos que serán servidos, de tantos que verán cubierta su necesidad, su precariedad, a través de nuestro servicio. Añade también en el Evangelio de hoy que el que ama a sí mismo se pierde, o en otra traducción, el que ama su propia vida la pierde, quizá una traducción más literal, y el que odia o aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Esta frase se puede interpretar mal y es importante entenderla bien. Es una frase muy profunda, quizá de las más profundas de la boca de Jesús. El que ama su propia vida y por ese amor empieza a defenderla, a imponerla, a buscarla en este mundo, a querer prosperar aquí, a querer tener aquello que la vida nos propone aquí y va detrás de todo eso, la pierde. La pierde, se le escapa de continuo porque va detrás de aquello que no le sacia, con lo cual no le está dando la vida. La busca allí donde no está. La busca, le parece encontrarla, pero en realidad no la obtiene y la va perdiendo poco a poco. Mientras que el que pierde su vida en este mundo y la pierde porque está siguiendo a Cristo y deja de buscar su propia vida para que los demás tengan vida, dice Jesús, la guardará esa misma vida para la vida eterna. Esta frase tiene en la historia de la Iglesia una influencia enorme. Tanta gente no ha podido entender por qué los misioneros se iban lejos, por qué la gente dejaba de buscar lo de este mundo, por qué tantas chicas entraban en un convento de clausura. ¿Qué hacen? Si la vida es una, se le va a escapar en plena juventud, si no tenemos más vida que esta. Sí, pero es que todas estas personas han despreciado la vida, porque saben que tienen otra, y el que aborrece esta encontrará la vida eterna. Ese misterio tan grande, de tantos que tiene Jesús dentro, que aquel que los capta y los entiende, los hace suyos y los sigue a ojos cerrados. Queridos hermanos, Jesús en su pasión, una pasión en la cual Él entra fiándose realmente del Padre, porque todo depende de que el Padre lo resucite y realmente glorifique su nombre con eso. Jesús nos enseña a caminar detrás de Él, a seguirlo con toda confianza, ante cualquier sufrimiento, ante cualquier circunstancia. Una vez más, unámonos al Papa y con él a toda la Iglesia para rezar por el fin de la epidemia. Que Dios proteja al personal sanitario, conceda la salud a los enfermos, ayude a los que están solos, abra sus puertas a los que está llamando a Él. Oh María, tú brillas siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te has asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que nos lo otorgarás, porque como en Caná de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que tomó sobre sí nuestro sufrimiento y asumió nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.